Buenas tardes a todos, a todas. La verdad, una enorme satisfacción de estar de nuevo acá. Y digo de nuevo porque este libro que hoy se presenta recoge las intervenciones que en aquella oportunidad habíamos realizado distintos expositores. Y me quiero en este punto apresurar a agradecer la presencia de los representantes de gobiernos extranjeros, de gobiernos compañeros, de gobiernos amigos, que tanto en aquella reunión como en esta se hacen presentes para reforzar ese vínculo, pero también ese destino común de América Latina, ¿no? Me parece que a veces esto es necesario reiterarlo. Creo que procesos como estos debemos acostumbrarnos de una vez por todas, de saber que no es un hecho maldito que nos ocurre a nosotros los argentinos solamente y porque parece que tenemos una suerte de maldición bíblica, ¿no? Esta reforma, este conjunto de leyes que no traen nada nuevo ni nada bueno, se inscriben en un proceso que claramente empieza con la crisis financiera internacional en el 2008, una crisis del capitalismo que se resolvió mediante el simple recurso de la ayuda del Estado, ¿no? Ese Estado que los banqueros y las corporaciones quieren desarmar, de golpe les resulta muy útil para poder superar una crisis, y eso fue lo que pasó en el 2008 y en el 2009, esa crisis financiera que luego fue una crisis económica y que finalmente termina siendo para todo el mundo básicamente una crisis de empleo. Millones y millones de puestos de trabajo se han perdido desde esa fecha a hoy. Hoy la discusión del mundo es qué países van a trabajar y qué países no van a trabajar. Ese es el debate que se instala a partir de aquella crisis. Y por supuesto, a partir de aquella crisis también se lanza una serie de reformas laborales en Grecia, en Italia, en España, en Francia, todas en la misma dirección. Todas dirigidas básicamente a fomentar y consolidar la discrecionalidad empresaria, por un lado, y por el otro, desestructurar la representación de los trabajadores. Esa ha sido la característica común de todas estas reformas que se desplegaron en el mundo. Reformas que, por supuesto, luego saltaron el charco y encontraron terreno propicio con un desgobierno como el de Brasil. Y por supuesto, como habíamos alertado, apenas aparecieron en Brasil, iban a arribar a nuestras tierras. Y hoy tenemos instalado ese debate, que también tenemos que contextuar no solamente en este proceso histórico y geográfico, sino también en un proceso que comienza el 10 de diciembre del 2015. Porque este conjunto de reformas son reformas que vienen a consolidar legalmente lo que viene ocurriendo desde el 10 de diciembre. Porque este gobierno es un gobierno importador, que por lo tanto su política va en contra del empleo. Este gobierno es un gobierno ajustador, que por supuesto lo único que hace es aumentar el desempleo. Este es un gobierno especulador, donde el trabajo en realidad es una molestia. Tiene poco que ver con las preocupaciones centrales. Y este es un gobierno endeudador, que endeuda, no solamente se endeuda, sino que nos endeuda. Y todos sabemos que los procesos de endeudamiento indiscriminado terminan cayendo sobre las espaldas de los trabajadores de todos los sectores. Porque acá no hay algún sector que se va a salvar un poco más o un poco menos. Acá todos los sectores humildes, los trabajadores,
la clase media, los pequeños empresarios, van a terminar siendo víctimas de este conjunto de características de este gobierno, donde esta reforma, insisto, que tiene tres patas, porque es necesario reconocer, no es el problema de la reforma laboral aislado de la reforma previsional o de la reforma tributaria. Todo forma parte del inicio legalizado, ahora sí, de un poderoso proceso de redistribución regresiva del ingreso. Estas leyes consolidan la primera etapa de redistribución regresiva. Aquel ingreso cuya distribución funcional había llegado a ser el 52% para el trabajo y 48% para el capital, ahora eso en 2 años han logrado ya revertirlo. Y lo han logrado colocar exactamente en la manera inversa, 52% para el capital y el 48% para el trabajo. Y a mí no me queda ninguna duda que ese era el objetivo central, primordial, y va a seguir siendo sistemáticamente el objetivo de este gobierno. Estas reformas están todas juntas, ¿por qué? Porque es fácil, a mí por lo menos me resulta fácil explicarlo. La reforma laboral tiene sus componentes, que ahora después los vemos, pero el conjunto de las reformas apuntan a resolver un problema de la siguiente forma. Este gobierno le quitó las retenciones a los productores y a las corporaciones agrarias. Al quitarle las retenciones aumentó el déficit fiscal. Para cubrir el déficit fiscal agarran la plata de la seguridad social y con eso cubren el déficit. Si eso no es distribución regresiva del ingreso, yo quisiera saber de qué se trata. Y eso es lo que ocurre. Y con la reforma laboral el problema es otro. El problema de la reforma laboral, yo diría, y no voy a dejar de reconocer que seguramente se ha mejorado el texto entre el anteproyecto y el actual proyecto en tratamiento, o que va a entrar a tratamiento. Pero es que el problema no es el contenido. El problema es legalizar, admitir, permitir que se sostenga que el problema de la Argentina son los derechos de los trabajadores. Porque lo que está planteando esta reforma laboral es dar cuenta de un gobierno que piensa que para generar empleo tiene que hacer una reforma laboral como la que tenemos ahora, o para mejorar la calidad del empleo. Y yo me pregunto, ¿en dónde? ¿En dónde pasó eso? Porque según un informe de las Naciones Unidas, 103 países hicieron reformas laborales en los últimos años. En ninguno esto generó más empleo, mejor empleo o atrajo inversiones. No pasó en ninguno de los países. Por eso decía antes, nada nuevo ni nada bueno. Porque nada nuevo, esta receta es viejísima. Inauguró, por lo menos la etapa contemporánea, la inauguró el discurso del 3 de abril de José Alfredo Martínez de Oz en 1976. La Biblia de todos los reformadores posteriores. Y esto hay que decirlo, es una anécdota, pero en ese discurso, Martínez de Oz, yo me lo acuerdo y me corre frío, dijo, porque tenemos que quitar las trabas para liberar los factores de la producción y del trabajo, quitando todas las distorsiones y no sé qué otra palabra. Este gobierno puso las mismas palabras en el primer artículo de la reforma, en el anteproyecto de reforma laboral, luego se sacó. Pero fíjense, este es un gobierno que hasta de lo simbólico hace algo perverso, porque animarse a poner las mismas palabras que había utilizado Martínez de Oz, hay que tener jeta, hay que tener ganas, hay que querer emitir mensajes para que lleguen a la sociedad.
A mí me gustaría, porque supongo que los demás compañeros van a abordar otra diversidad de temas, no detenerme, insisto, demasiado en el contenido. Yo con esto quiero hacer una apelación, aprovechando el lugar en que estoy, el privilegio que estoy de estar acompañado por quienes me acompañan y por ese enorme orgullo que uno tiene y siente de saber que en su bloque, en el bloque de diputados de su espacio, hay compañeros como Axel Kicillof, como Héctor Recalde, como Abel Furlan, como Carlos Castañeto, compañeros que uno sabe, no tiene ninguna duda cómo van a votar. Yo quisiera apelar a otros diputados y otros senadores, muchos de ellos sedicentemente, y lo digo bien, no quiero descalificar, que reiteran y sostienen su adhesión a las doctrinas y a los principios del peronismo. Recordar que hay tres banderas del peronismo, que ya no son del peronismo solo, que son de todo el pueblo argentino, a las que podríamos agregar la bandera de memoria, verdad y justicia y de integración latinoamericana para tener en ella comprendido todos valores esenciales de quienes profesamos una doctrina nacional y popular. Quisiera preguntarles cuál es la duda que tienen, porque uno piensa que debe ser bastante fácil. Si vos sos peronista, te llega una ley, la lees, y si la ley está, te preguntás, ¿esta ley está a favor o en contra de la independencia económica? Si está a favor de la independencia económica, la votás. Si está en contra de la independencia económica, no la votás. Mirá qué fácil, y con la justicia social me parece que podés hacer lo mismo. Lees la reforma previsional y decís, ¿esto es a favor de la justicia social? Si es a favor, la votás, pero si es en contra, no la votás. No puede haber duda en eso. Es fácil, es muy fácil. Y quisiera terminar señalando que está claro que este proyecto va a ser atacado por inconstitucional. La Constitución Nacional dice que el trabajo se protege en todas sus formas en la Argentina. Así que esta palabra que ha retornado a la agenda gubernamental, que durante 12 años y medio desapareció del lenguaje cotidiano, como es la palabra flexibilidad, insisto, flexibilidad quiere decir desregular quiere decir desproteger. Por lo tanto, esta ley no cumple con el mandato constitucional de proteger al trabajo en todas sus formas. Entonces, yo termino diciendo, por favor, acá el tema no es si es kirchnerismo, antikirchnerismo o cambiemos y anticambiemos. Acá de lo que se trata es si los trabajadores van a seguir teniendo los derechos que tienen o van a empezar a perder los derechos. Porque si esta ley se aprueba, abrimos una puerta por la que van a entrar en seguidilla todas las reformas que no pudieron pasar en esta oportunidad, más todas las reformas al derecho colectivo, básicamente grandes objetivos de este gobierno, como es debilitar la negociación colectiva y debilitar a las organizaciones sindicales. Entonces, acá no es solamente esta ley, acá es esta ley y lo que viene atrás. Muchísimas gracias.